Apreciados amigos, en mi saludo de hoy, impregnado del cálido afecto de siempre, incluyo una frase de un cántico de alabanza muy antiguo, como que viene de tiempos del Antiguo Testamento, para ser precisos del siglo XII a.C., escrito por una notable mujer, Ana, la esposa de Elcana, madre de uno de los jueces más destacados de Israel, el profeta Samuel. Se trata de una frase que encierra una gran verdad, estrechamente vinculada con el tema que venimos considerando, el gran tema de toda la Biblia, el tema de cómo resuelve Dios el gran problema del pecado. Porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca el pesar las acciones. Primer libro de Samuel 2, versículo 3, la última parte. O como se lo traduce en otra versión, porque el Señor lo sabe todo, y Él pesa las acciones. Y aún en otra más, el Señor es un Dios que todo lo sabe, y Él es quien juzga las acciones. Ah, mis amigos, con cuánta sabiduría y prudencia nos conduciríamos si siempre recordáramos esta gran verdad. El texto declara o implica tres cosas. Primero, que Dios todo lo conoce, y lo conoce en forma directa y a la perfección, sin que nada se le escape, ni aun las acciones realizadas a cubierto de las tinieblas de la noche más tenebrosa. Segunda, que todo lo que decimos y hacemos, aun las intenciones más secretas que no llegan a concretarse en acciones, todo queda registrado en forma infaliblemente exacta en los libros del cielo. Y tercero, que llegado el tiempo, Dios nos evaluará y juzgará de acuerdo a este registro, y de esa evaluación resultarán dos destinos definitivos e ineludibles, tal como se los recordaba el anciano rey David a su joven e inexperto hijo y sucesor Salomón. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre, y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Primer libro de las Crónicas 28, el versículo 9. La alternativa no podría ser más solemne: buscar a Dios y hallarlo, que se traduce en aprobación y vida eterna, o bien desecharlo y despreciarlo, lo que tristemente resulta en condenación y muerte eternas. No nos equivoquemos, queridos amigos, no nos equivoquemos en nuestra elección. Y en lo que les digo me atrevo a hacer mía la sentida invitación de Moisés a su pueblo. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. Deuteronomio, el capítulo 30, los versículos 29 y el 20, la última parte. Bueno, continuemos ahora con nuestro estudio de Daniel capítulo 8, versículo 14, texto al que hemos hecho referencia reiterada. Tal es su enorme trascendencia. Y Él, se refiere a Miguel, Cristo Jesús, respondió al ángel Gabriel: hasta 2300 días de tardes y mañanas, entonces el santuario será purificado. Seguramente recordarán el punto en el que lo habíamos dejado, la descripción del proceso mediante el cual se realizaba la descontaminación o limpieza o purificación simbólica del santuario terrenal, impactante ilustración de la purificación del santuario referida en el texto, el santuario celestial. Como lo vimos en nuestro estudio anterior, durante todo el año el santuario terrenal se iba contaminando simbólicamente por la transferencia a su interior, mediante sangre, de los pecados de los adoradores. Lo recuerdan, ¿verdad? El pecador, consciente y arrepentido de su pecado, acudía al atrio del santuario llevando consigo el animal prescripto. Ya junto al altar de los holocaustos o sacrificios, colocaba sus manos sobre la cabeza de la víctima y mediante una confesión sincera de su falta, le transfería su pecado. Procedía entonces a degollarlo, y con parte de su sangre, el sacerdote procedía a realizar una nueva transferencia o traspaso del pecado, del animal al altar de los holocaustos, símbolo de la cruz,
sobre la cual el divino sustituto, Jesús, cuando llegara el tiempo estipulado en los designios divinos, habría de derramar su propia sangre por los pecadores. De esta manera el altar quedaba contaminado y seguía contaminándose durante todo el día por medio de nuevas transferencias. Al caer la tarde, mediante la sangre del cordero ofrecido en el sacrificio vespertino, se transferían, siempre simbólicamente, todos los pecados confesados durante ese día del altar de los holocaustos al lugar santísimo, a la presencia de Dios. ¿Cómo se realizaba esta transferencia? El sacerdote oficiante llevaba parte de la sangre al lugar santo del santuario y ya allí la asperjaba o rociaba 7 veces hacia la cortina o velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, a la presencia de Dios. ¿Cómo se realizaba esa transferencia? El sacerdote oficiante llevaba parte de la sangre al lugar santo del santuario y ya allí la asperjaba o rociaba 7 veces hacia la cortina o velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Se completaba así el ciclo diario de transferencias. Primero del pecador al animal, segundo del animal al altar de los holocaustos, tercero del altar de los holocaustos al lugar santo del santuario y cuarto desde allí, mediante el asperjamiento o rociamiento de la sangre hacia el velo al lugar santísimo. De esta forma, ese santuario era contaminado simbólicamente día a día durante todo el año. Ahora bien, ¿quedaban para siempre allí en el santuario todos esos pecados que habían sido transferidos a su interior? No, claro que no, porque si ese hubiera sido el caso, habría que suponer que en la realidad del ministerio intercesor de Cristo en el santuario celestial, también tendrían que permanecer para siempre sobre Él como nuestro divino sustituto, y en consecuencia que Él nunca podría dejar de ser sumo sacerdote de un santuario eternamente contaminado. No, Daniel 8:14 es claro: al cabo de los 2300 años habría de comenzar la purificación del santuario. San Pablo lo sabía muy bien, como lo demuestra al escribir a los hebreos que cuando Cristo regrese a la tierra, ya no más estará cargando sobre sí los pecados de los hombres. En palabras del apóstol, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hebreos 9:28. Mis apreciados amigos, quisiera dejar este punto claramente establecido. Cuando Cristo regrese a esta tierra, no vendrá cargando sobre sí nuestros pecados. Si será así, ¿cómo se habrá librado de ellos? ¿Dónde los habrá descargado o dejado? No en el santuario, no sobre algún ángel o algún grupo selecto de ellos. ¿Dónde entonces? ¿Saben? Esto también era ilustrado y con indiscutible objetividad en el servicio del santuario terrenal. ¿En qué forma? Una vez al año, en el día 10º del mes séptimo, se realizaba una solemnísima ceremonia de purificación del santuario mediante la última de las transferencias del pecado. El sumo sacerdote, solamente él, luego de haberse preparado en forma muy cuidadosa, física y espiritualmente, entraba al lugar santísimo, llevando en un tazón la sangre de un macho cabrío o chivo, y con ella untaba las esquinas del arca del testamento, purificándola así simbólicamente. Ahora, todos los pecados acumulados allí durante el año eran transferidos del arca al sumo sacerdote, y cuando éste salía del santuario, llevando sobre sí todos esos pecados, dejaba detrás un tabernáculo totalmente limpio, totalmente purificado. ¿Qué hacía entonces? Colocaba sus manos sobre la cabeza de otro macho cabrío que le aguardaba afuera, símbolo de Satanás, en básica instancia verdadero y único causante y responsable de toda rebelión y de todo pecado, transfiriendo así la contaminación, la culpabilidad de todo el año y de todo el pueblo de sobre sí a ese macho cabrío. En ese momento, una persona previamente designada tomaba al animal y lo llevaba fuera del campamento de Israel, al desierto, de donde ya no volvería. Cuando los israelitas veían cómo ese animal era alejado del campamento, elevaban sus corazones a Dios en emocionada gratitud, porque comprendían que sus pecados habían sido así simbólicamente alejados de ellos para siempre. ¿Será que esto significaba que Satanás habría de participar
juntamente con Cristo de la purificación final del santuario celestial? Por supuesto que no, porque lo repito, cuando el sumo sacerdote salía del santuario terrenal, llevando sobre sí los pecados de todo el año, dejaba detrás un santuario totalmente purificado. En la misma forma, no ya simbólica, sino absolutamente real, cuando Cristo salga del santuario celestial, ya purificado, todos los pecados de los redimidos serán colocados sobre Satanás, quien juntamente con todos sus acólitos, los demonios, quedará confinado a esta tierra, vacía y desolada, durante 1000 años, al cabo de los cuales será destruido para siempre. La ceremonia del día de la expiación, ya que así se la llamaba, estaba destinada a inculcar en los israelitas una imborrable idea de la santidad de Dios y de su odio al pecado, y adicionalmente hacerles ver que no se puede entrar en contacto con el pecado o jugar con él sin contaminarse. Esta misma lección es válida para nosotros hoy, ya que todo aquello no era más que una ilustración de lo que Dios hace por nosotros en Cristo. Librarnos, separarnos del pecado que nos contamina, permitiendo que lo transfiramos, lo traspasemos sobre su amado Hijo Jesucristo, nuestro divino sustituto. Apreciado amigo y estimada amiga, todo esto es extremadamente significativo, más vitalísimo. Sus pecados y los míos, nuestras transgresiones de la ley de Dios, porque todos somos pecadores, están o en la tierra o en el cielo. Si están en la tierra, eso quiere decir que usted y yo no nos hemos arrepentido verdaderamente de haberlos cometido y por lo tanto no los hemos confesado en procura de perdón y limpieza. Y como no los hemos transferido por fe sobre nuestro único y suficiente sustituto, esos pecados continúan estando sobre usted y sobre mí, contaminándonos y condenándonos. En cambio, si están en el cielo, están en el lugar santísimo del santuario celestial, transferidos e imputados sobre nuestro sustituto divino humano. ¿Qué significa todo esto? Que usted y yo somos ahora pecadores perdonados y justificados, libres de nuestros pecados, libres de todos y cualquier pasado que pudiera condenarnos, ya no más en rebelión contra Dios. Qué extraordinariamente generoso y maravilloso es nuestro Padre Celestial. ¿Verdad, apreciados amigos? Bueno, ¿no será que con todo esto nos hemos apartado de nuestro tema? Me refiero a nuestro estudio de Daniel 8:14. No, todavía estamos en nuestro tema. Con todo lo que hemos repasado juntos, con la sólida base bíblica con la que paulatinamente lo hemos ido cimentando, creo que estamos preparados como para colocar, como si se tratara de un rompecabezas, todas las piezas en su lugar. En uno de los estudios anteriores, destacando la trascendental importancia del tema, mencioné que 3 de cada 4 páginas de la Biblia están de una u otra manera relacionadas con el santuario. Me refiero así a los 3 santuarios o templos que consecutivamente hubo en la tierra, el santuario del desierto y los templos de Salomón primero y el hermoseado magníficamente por Herodes el Grande después. Y también al santuario que está en el cielo, el gran modelo original del cual los otros 3 apenas fueron pequeñas maquetas o representaciones en miniaturas que no pasaron de ser sino pálidos reflejos del verdadero santuario que está en el cielo y en el cual Cristo Jesús, nuestro Salvador y abogado, lleva a cabo su maravillosa obra de intercesión. Con esto llegamos a un aspecto sumamente penoso del tema del santuario, el de la habilidosísima falsificación que se gestaría en el seno mismo de un sistema político religioso, una iglesia que habría de levantarse de entre las ruinas del Imperio Romano en su misma capital, la ciudad de Roma, y que pretendiendo ser la única y verdadera, la única divinamente autorizada y capacitada para proporcionar salvación a los hombres, se esforzaría al máximo para impedirles el acceso al conocimiento de la salvación que Cristo nos ofrece. Esta penosa situación habría de prolongarse por un tiempo desmesuradamente largo, a cuyo término Dios habría de intervenir para obrar una restauración. Restauración sí, pero ¿de qué? ¿Cómo habría de gestarse esa bendita restauración? Primero, claro está, desenmascarando a esa osada falsificación, librando así a los hombres de las falsedades elaboradas e impuestas por este sistema
político-religioso romano. Segundo, restaurando en las mentes antes engañadas el conocimiento de la obra de salvación que Dios obra en los sagrados recintos del santuario celestial por medio de su amado Hijo. En consecuencia, permítanme repetirlo, esa restauración habría de producirse al nivel de la mente de los hombres, restaurándoles el conocimiento, la comprensión del insustituible ministerio intercesor de Cristo. Así como Satanás habría de introducir en el seno mismo de la Iglesia de Jesucristo un sistema que borraría ese conocimiento de la mente de los seres humanos, al término de los 2300 años, Dios haría surgir otro sistema, otra organización, otra iglesia, con el cometido, con la misión de dar a conocer nuevamente al mundo el mensaje del santuario. ¿Sería fácil esta misión? No, absolutamente no. Todo lo contrario, porque el sistema de la gran falsificación de la obra intercesora de Cristo habría de empeñarse al máximo para impedir esta obra de restauración, ya que el conocimiento del verdadero santuario, del verdadero sacerdocio y del verdadero sacrificio habrían de desenmascarar la falsedad del introducido por Satanás. De esta actitud de hostilidad, más de persecución, de las que habrían de ser objeto el pueblo al cual Dios habría de suscitar al fin del lapso de los 2300 años, como instrumento de esa vitalísima obra de restauración, proporcionan sobrada anticipación las profecías. Créanme, queridos amigos, acéptenme que es con mucha pena, con mucha tristeza de corazón que me estoy expresando así. Sinceramente, 1000 veces habría preferido que las cosas fueran distintas, pero Dios lo anticipó con claridad meridiana en las profecías, tanto las de Daniel en el Antiguo Testamento como las de San Pablo en la segunda carta a los Tesalonicenses y las de Juan en el Apocalipsis en el Nuevo Testamento. Y el mismo Jesús no pudo ser más claro cuando en su solemne sermón profético anunció que la abominación desoladora anunciada por el profeta Daniel surgiría y se introduciría en su iglesia, la iglesia cristiana, mientras él, Cristo, estuviera cumpliendo su ministerio en el lugar santo del santuario celestial. San Mateo 24:15. Es decir, en algún momento entre el año 31, cuando Cristo, 10 días después de su ascensión al cielo, inaugurara con su sangre ese santuario, iniciando un ministerio de 1813 años en el lugar santo y 1844 cuando trasladó su intercesión al lugar santísimo. Y la historia lo corrobora más allá de todo posible cuestionamiento, de toda posible objeción, de toda posible duda. El proceso de paganización de la iglesia fundada por Jesucristo, iniciado en forma incipiente desde algún tiempo antes, adquirió un ritmo notablemente acelerado a partir de su unión con el Estado. Primeramente con el emperador romano Constantino I el Grande en el siglo IV y sus sucesores, luego con el rey franco Clodoveo I en el siglo V y el siglo VI y los que lo siguieron en el trono de la naciente Francia, y entonces con Justiniano I en el año 527 a 565, emperador del Imperio Romano de Oriente, y su famoso edicto que otorgó a los obispos de Roma poder supremo sobre todo el occidente europeo. Bueno, hay más, mucho más, claro está, pero no quisiera apartarme tanto del tema. Y sin embargo, hay algo que quisiera que quedase claro, y es lo siguiente: en temas como estos, que son tan sensitivos, oro a Dios para rogarle que me ayude a combinar la claridad, esto es, la fidelidad a su santa palabra, y la objetividad de la documentación histórica con la caridad cristiana. Créanme, por favor, que nada de lo que les comparto tiene el propósito de herir o lastimar u ofender a nadie, absolutamente a nadie, sino tan solo ser honesto con la revelación profética y con el testimonio de la historia y expresarlos con claridad y caridad. Volviendo al tema, tal vez usted pudiera estar pensando que hay algo que no puede ser en lo que estamos viendo. ¿Cómo? Los 2300 años de Daniel 8:14 se iniciaron en el año 457 a.C., mientras que el catolicismo recién surgió unos 9 siglos más tarde, por el siglo IV después de Cristo, al entrar la iglesia cristiana en el resbaladizo terreno del compromiso con el paganismo. ¿Cuál es entonces la relación, si alguna, de ese larguísimo período profético con la abominación desoladora? Permítanme explicarlo.
Primero, es cierto que la duración del sistema referido por Daniel, Miguel y Gabriel como abominación desoladora fue de 1290 años, como lo leemos en Daniel 12:11. Es decir, poco más de 1000 años menos que los 2300, período que históricamente se extendió entre los años 508 y 1798. Segundo, pero también es cierto que no surgió de la nada, sino como fruto de un proceso de muchos siglos, cuyas verdaderas raíces se extienden a muy poco después del comienzo de los 2300 años, allá en el año 457 a.C. ¿Cuáles fueron los pasos de ese proceso? Primero, unos 50 años más tarde, alrededor del año 400, completada la reedificación de Jerusalén y la reorganización del Estado judío, y con el ministerio y la profecía de Malaquías, se completó el canon del Antiguo Testamento. Comenzó entonces un período de aproximadamente 4 siglos, referido como intertestamentario, durante el cual Dios no suscitó nuevos profetas. El don profético recién fue restaurado con el ministerio precursor de Juan el Bautista. Segundo, durante esos 400 y tantos años surgió una nueva forma de pensar, una nueva metodología en la búsqueda del conocimiento, totalmente humanista y racional, y por lo tanto ajena a la revelación divina y reñida con ella. Me refiero a la filosofía griega, que surgió con las mismas 4 promesas mentirosas que se escucharon en el jardín del Edén, lo que denuncia su verdadera inspiración, por cierto no divina. No moriréis, serán abiertos vuestros ojos, seréis como Dios y conoceréis el bien y el mal. Génesis capítulo 3 versos 4 y 5. Tercero, 3 acontecimientos, entre varios otros, proporcionaron gran difusión a la nueva manera de pensar. Las campañas militares del gran campeón del helenismo, Alejandro III el Grande, en el siglo IV a.C., cuyo verdadero objetivo fue imponer la cultura y la filosofía griegas en todo el mundo, imposición forzada de ambas por parte de algunos de los gobernantes seleucidas, muy particularmente Antíoco IV Epífanes, decidido como lo estaba a eliminar el judaísmo en el siglo II a.C., y la aceptación de la cultura griega por el Imperio Romano. El triunfo final de la filosofía griega quedó así asegurado. Cuarto, las nuevas ideas impactaron también a los dirigentes religiosos y políticos judíos, quienes las aceptaron con no disimulada admiración. Vendidos como estaban a la cultura griega, no fue sin causa que rechazaron al Mesías, especialmente los saduceos, custodios del templo de Jerusalén. Quinto, recuerden, queridos amigos, que estamos explicando la relación o conexión de la abominación desoladora con los 2300 años. Ni Jesús ni los apóstoles recomendaron la filosofía griega como necesaria para comprender la revelación divina. Muy por el contrario, algunas de las declaraciones del Nuevo Testamento contienen advertencias muy directas contrarias a ella, como la registrada en Colosenses capítulo 2, verso 8. Después de declarar enfáticamente en el verso 3 que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, en el verso 8 San Pablo advierte: mirad, cuídense, en las palabras de otra versión, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Los escritores cristianos de los primeros siglos reiteradamente se hicieron eco de esta advertencia, como la tan conocida admonición de Tertuliano en su obra Contra las herejías. Todas las herejías, en último término, tienen su origen en la filosofía. De ella proceden los errores. Es el miserable Aristóteles el que les ha instruido en la dialéctica, que es el arte de construir y destruir, de convicciones mudables, de conjeturas firmes, de argumentos duros, artífice de disputas, enojosa hasta sí misma, siempre dispuesta a reexaminarlo todo porque jamás admite que algo esté suficientemente examinado. Quédese para Atenas esta sabiduría humana manipuladora y adulteradora de la verdad. ¿Por dónde anda la múltiple diversidad de sectas contradictorias entre sí con sus diversas herejías? Pero ¿qué tiene que ver Atenas con Jerusalén? ¿Qué relación hay entre la academia y la iglesia? ¿Qué tienen que ver los herejes con los cristianos? Nuestra escuela es la del Pórtico de Salomón, que enseñó que había que buscar al Señor con simplicidad de corazón. Allá ellos, los que han salido con un cristianismo estoico, platónico o dialéctico.
No tenemos necesidad de curiosear una vez que vino Jesucristo, ni hemos de investigar después del Evangelio. Creemos y no deseamos nada más allá de la fe, porque lo primero que creemos es que no hay nada que debamos creer más allá del objeto de la fe, en la obra de prescripciones. Sexto, sin embargo, sobrevino un cambio, y no para bien. ¿Cuándo ocurrió ese cambio? Cuando la Iglesia cristiana comenzó aquel peligroso flirteo con el Imperio Romano, al cual ya me he referido anteriormente, y en el intercambio de regalos vino incluida la filosofía griega, cuya aceptación metamorfoseó la pura religión de Jesucristo en el catolicismo romano. Séptimo y último, de acuerdo a Daniel 8:14, la restauración del cristianismo genuino habría de producirse. Llevaría mucho tiempo, es cierto, y mucha sangre, pero habría de culminar con la recuperación de la verdad central de toda la Biblia: Cristo en la cruz y luego en su santuario. Leo el texto nuevamente: y él, Miguel, Cristo Jesús, respondió al ángel Gabriel: hasta 2300 días de tardes y mañanas, entonces el santuario será purificado. Daniel 8:14. Aunque todavía incompleto, debo concluir aquí este apasionante estudio. Ahora tan solo puedo asegurarles que lo mejor está todavía por delante. Créanme, porque es así, y ustedes tendrán la oportunidad de comprobarlo. Permítanme despedirme con la así llamada bendición sacerdotal de tiempos del Antiguo Testamento, registrada en el libro de Números, capítulo 6, los últimos versículos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que así sea. Amén. Apreciados amigos, los estaré esperando en nuestra próxima presentación, en nuestro próximo estudio. Como lo anticipé, va a ser realmente apasionante. Así que, si ustedes pueden recordar algo de lo que vimos hoy, les ayudará para lo que vamos a ver en nuestro próximo estudio. Entre tanto, y hasta que nos encontremos otra vez, que Dios les bendiga, los sostenga y los guarde en todas las cosas, de tal manera que la paz de Dios reine en vuestros corazones y también en el mío. Amén.